El Caribe amanece en calma, con olas suaves y cielos despejados. Pero esa misma calma puede ocultar un giro estratégico capaz de sacudir toda la región. Porque según un comunicado de Washington, frente a las costas de Venezuela se habría desplegado una de las fuerzas más temidas y complejas del planeta. El Cuerpo de Marines de Estados Unidos, embarcado en buques anfibios listos para una operación de desembarco. No se trataba de un ejercicio rutinario ni de una patrulla simbólica. El mensaje fue claro. Buques de asalto anfibio, helicópteros plegados en cubierta, tropas entrenadas para desembarcar en cuestión de horas. Una demostración de fuerza que, de confirmarse, colocaría a Caracas en una situación extremadamente delicada. La sola imagen evocada fue suficiente para inquietar a gobiernos, analistas y ciudadanos en toda América Latina. Porque cuando los Marines aparecen en el horizonte, no se trata únicamente de barcos. Se trata de la capacidad de transformar una playa desierta en una base militar en cuestión de horas. Y en geopolítica, esa amenaza pesa tanto como la acción misma. El comunicado de Washington no pasó desapercibido. En pocas líneas se insinuaba la posibilidad de que tropas de élite estadounidenses estuvieran desplegadas frente a las costas de Venezuela, listas para una operación anfibia. La magnitud de la afirmación generó reacciones inmediatas. En Caracas, el gobierno denunció una amenaza directa a su soberanía. En la región, los analistas recordaron un siglo de historia en el que cada desembarco o intervención estadounidense en el Caribe había tenido consecuencias profundas. Para entender la importancia de este anuncio hay que mirar la naturaleza misma de una fuerza anfibia. No se trata simplemente de soldados en barcos. Se trata de una máquina logística diseñada para proyectar poder desde el mar hacia tierra firme. Un grupo anfibio de la Marina de Estados Unidos integra buques de asalto, helicópteros, drones, transportes blindados y, sobre todo, miles de marines entrenados específicamente para conquistar y sostener playas hostiles. Es, en otras palabras, una fuerza hecha para cambiar mapas. El mensaje enviado a Caracas no fue simbólico. La descripción hablaba de buques con cubiertas abarrotadas de helicópteros, bodegas cargadas de suministros y con puertas listas para liberar lanchas de desembarco. Aunque no existieran pruebas gráficas de esa presencia, la sola narrativa fue suficiente para activar la imaginación de los estrategas. Porque lo importante no era si los marines habían tocado arena venezolana, sino que podían hacerlo en cualquier momento. La historia le da aún más peso al anuncio. Desde la Guerra Fría hasta las operaciones en Granada en 1983 o Haití en 1994, las intervenciones estadounidenses en la región han seguido un patrón: rapidez, contundencia y capacidad de sostener presencia militar en terreno extranjero. Cada recuerdo de esos episodios resonó en América Latina al escuchar que marines podrían estar a solo kilómetros de Caracas. Así, el comunicado de Washington cumplió un doble objetivo. Internamente reafirmó que Estados Unidos mantiene intacta su capacidad de proyectar poder en su área de influencia inmediata. Externamente, obligó al gobierno venezolano a contemplar la vulnerabilidad de su extenso litoral, de más de 2.000 kilómetros, frente a una fuerza que no necesita bases locales para operar. Una demostración de fuerza que sin un solo disparo alteró el tablero estratégico regional. Para comprender la magnitud de un posible despliegue anfibio de Estados Unidos frente a Venezuela, es necesario analizar el contexto estratégico en el que ocurre. El Caribe, históricamente considerado el patio trasero de Washington, siempre había sido un espacio donde la presencia militar norteamericana tiene un fuerte componente político. Cada movimiento en estas aguas envía mensajes tanto a adversarios como hasta aliados. El primero de esos mensajes va dirigido al propio gobierno de Caracas. Venezuela posee más de 2.000 kilómetros de costa, pero carece de la capacidad tecnológica y naval para defenderla frente a una operación anfibia moderna. La Armada venezolana cuenta con fragatas y patrulleros, pero su mantenimiento y operatividad se han visto limitados por años de sanciones y falta de repuestos. Frente a un grupo anfibio estadounidense, estas fuerzas serían insuficientes. La vulnerabilidad es evidente. Para los marines cualquier playa podría convertirse en punto de entrada. El segundo mensaje tiene un alcance regional. En América Latina, la imagen de buques estadounidenses frente a costas cercanas despierta recuerdos de intervenciones pasadas. Desde la ocupación de República Dominicana en 1965 hasta la invasión de Granada en 1983, el patrón ha sido el mismo. Despliegues rápidos, contundentes y con capacidad para alterar equilibrios políticos en cuestión de días. Para los gobiernos actuales, la sola evocación de esas operaciones es suficiente para elevar la tensión diplomática. El tercer ángulo estratégico está ligado a la rivalidad global. La presencia de Marines cerca de Venezuela no solo afecta a Caracas, sino también a sus aliados. Rusia ha ofrecido en los últimos años cooperación militar y económica al gobierno de Maduro. China ha incrementado sus inversiones y créditos.
Para Washington, mostrar que puede proyectar fuerza militar en la región es también una advertencia hacia Moscú y Pekín. El Caribe sigue bajo influencia estadounidense. Más allá de la política, hay un aspecto doctrinal fundamental. La guerra anfibia es una de las operaciones más complejas que existen. Requiere coordinación entre mar, aire y tierra, y solo unas pocas naciones en el mundo poseen la capacidad de ejecutarla a gran escala. Estados Unidos ha invertido décadas en perfeccionar este tipo de maniobras, desde Normandía en 1944 hasta operaciones recientes en Medio Oriente. Cada ejercicio o despliegue anfibio sirve no solo como demostración, sino como recordatorio de que Washington posee un monopolio casi absoluto en esta capacidad dentro del hemisferio. Por último, está el factor psicológico. La sola imagen de Marines desembarcando en playas caribeñas obliga a Venezuela a redistribuir recursos, reforzar defensas costeras y aumentar sus alertas militares, incluso si nunca ocurre un desembarco real. Este gasto y tensión interna debilitan aún más a un Estado que ya enfrenta problemas económicos y políticos graves. En ese sentido, el comunicado de Washington actúa como un arma estratégica en sí misma. Proyectar poder a través de la percepción. El corazón de este episodio está en las capacidades que la Marina y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos pueden proyectar. Un grupo anfibio de asalto típico se compone de varios buques especializados, portahelicópteros, buques de desembarco y transportes de apoyo. Cada uno funciona como una pieza dentro de un engranaje mayor. En conjunto, son capaces de trasladar miles de tropas, vehículos blindados, artillería ligera y todo el soporte logístico necesario para sostener una operación durante semanas sin depender de bases en tierra. Lo más impresionante de estas fuerzas no es solo su tamaño, sino su flexibilidad. Desde sus cubiertas, helicópteros y convertiplanos V-22 Osprey pueden desplegar tropas rápidamente hacia objetivos estratégicos tierra adentro. Sus lanchas de desembarco, conocidas como el SAC y el ECU, permiten transportar desde pelotones de marines hasta tanques de combate principal. A diferencia de ejercicios simbólicos, estas unidades entrenan constantemente para ejecutar desembarcos bajo fuego y establecer cabezas de playa que puedan convertirse en bases operativas. Frente a esto, las capacidades venezolanas son limitadas. La Armada de Venezuela dispone de algunas fragatas y submarinos de origen europeo, pero muchos de ellos presentan problemas de operatividad por falta de mantenimiento y acceso a repuestos. Su defensa aérea cuenta con sistemas rusos como el S-300, eficaces en teoría, pero insuficientes para cubrir una costa tan extensa. Además, la falta de experiencia en operaciones conjuntas reduce la efectividad de su respuesta frente a un ataque anfibio a gran escala. Aquí entra en juego el papel de los aliados. Rusia ha ofrecido cooperación militar a Caracas, incluyendo entrenadores y material bélico, mientras que China mantiene acuerdos energéticos y comerciales. Sin embargo, ninguno de estos socios tiene la capacidad de desplegar rápidamente fuerzas de combate en el Caribe en caso de crisis. Su apoyo se limita a lo financiero, diplomático y, en ocasiones, a la venta de armamento. En la práctica, Venezuela estaría sola frente a una fuerza anfibia estadounidense. En cuanto a la tecnología clave, la superioridad norteamericana es evidente. Sus sistemas de mando y control permiten coordinar simultáneamente el movimiento de barcos, helicópteros y tropas en tierra. Los marines están equipados con comunicaciones seguras, vehículos blindados anfibios y armamento moderno que les da ventaja en cualquier escenario inicial. Por contraste, las fuerzas venezolanas dependen en gran medida de equipamiento de segunda mano y doctrinas de defensa costera diseñadas para otra época. La combinación de estas capacidades crea un desequilibrio estratégico. No se trata únicamente de comparar números, sino de entender que Estados Unidos puede desplegar fuerza sostenida, mientras que Venezuela carece de la logística para resistir un asalto prolongado. Y en la ecuación global, el mensaje es aún más claro. Washington puede actuar sin oposición real en el Caribe, y Moscú o Pekín difícilmente alterarían ese balance de poder. Aquí está el verdadero impacto del comunicado estadounidense. No importa si los Marines estaban realmente frente a las costas de Venezuela. Lo que importa es que todos lo creyeron posible. Gobiernos, analistas y ciudadanos visualizaron la escena. Buques anfibios en el horizonte, helicópteros listos para despegar, tropas desembarcando sobre playas caribeñas. Esa imagen por sí sola obligó a Caracas a calcular defensas, movilizar recursos y preparar discursos de emergencia. Porque en estrategia militar, la percepción puede ser tan poderosa como la acción misma. Si un adversario cree que puedes atacar, ya has logrado una ventaja. Y aquí surge la pregunta decisiva. ¿Estamos ante una simple maniobra de disuasión o frente al aviso de que Estados Unidos está dispuesto a volver a usar el Caribe como escenario de intervención directa? La diferencia entre ambas opciones podría marcar el futuro político y militar de toda la región. Hoy, el Caribe sigue siendo un tablero de tensiones.
Venezuela enfrenta sanciones internacionales, crisis económica y un deterioro militar que limita su capacidad de disuasión. Estados Unidos, en cambio, mantiene su doctrina de proyección de fuerza. Estar presente, incluso sin pisar tierra, para recordar que el control del mar y del aire sigue siendo suyo. La estrategia inmediata de Washington es clara: presión sin intervención directa. Mostrar buques, anunciar despliegues y obligar a Caracas a gastar recursos en preparativos defensivos. Es un movimiento que desgasta al adversario sin disparar una bala. Al mismo tiempo, envía un mensaje a rivales globales. En su área de influencia inmediata, Estados Unidos no admite competencia. De cara al futuro, el dilema es doble. Para Venezuela, ¿cómo sostener una narrativa de soberanía frente a un enemigo muy superior? Para Estados Unidos, ¿hasta dónde escalar la presión sin convertirla en un conflicto abierto? Entre ambos polos se mueve el Caribe actual, un mar donde la percepción puede transformarse en realidad de un día para otro. El Caribe ha sido siempre escenario de poder, y la posible presencia de Marines frente a Venezuela lo confirma una vez más. No hacen falta disparos para alterar el equilibrio. Basta con un comunicado, con la imagen de buques en el horizonte y tropas listas para desembarcar. Esa visión obliga a gobiernos a reaccionar, a poblaciones a especular y a estrategas a calcular riesgos. En geopolítica, la percepción es tan letal como la pólvora, y en este caso, el mensaje quedó claro. Cuando Estados Unidos quiere recordar su alcance, no necesita cruzar la playa, solo necesita que todos imaginen el momento.